¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en donde documentamos algunos de los hechos públicos con el propósito de que tengamos más elementos para la comprensión y el entendimiento de aquellos temas que nos importan o que nos afectan. Luego de 7 décadas, desde aquel lejano 17 de octubre de 1953, cuando entró en vigor la reforma constitucional que le reconoció el voto a las mujeres en todos los procesos electorales de México, por fin se logró la plena paridad de género en las dos cámaras legislativas que integran el Congreso de la Unión. Incluso en la integración de la Cámara de Diputados de la Federación hay un pequeño margen porcentual en favor de las mujeres. Por primera ocasión en la historia del país, también en la Cámara de Senadores hay paridad absoluta. 64 mujeres por 64 varones en un pleno integrado por 128 legisladores. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos están determinadas por mandato jurídico las nuevas condiciones en favor de los derechos políticos de las mujeres para ser electas en cargos de representación popular. Ahora es obligación de los partidos políticos promover la paridad de género en candidaturas, destinar el 3% de su gasto ordinario para capacitar a mujeres y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral está facultado para rechazar el registro de las candidaturas que no respeten el principio de paridad de género. Todavía en la integración de la Cámara de Diputados para el periodo 2018-2021, había un claro predominio de los varones en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Aunque el avance hacia la paridad plena era gradual. Para que tengamos una idea clara de los avances que se han experimentado, habría que considerar que todavía en los comicios para diputados federales del 2003, las mujeres apenas llegaron a ocupar el 23% de las curules en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y esta historia gráfica, estadística, la vemos reflejada en la diapositiva número 4. Aquí vemos en esta tabla cómo para el proceso electoral 2003, 2000, perdón, en el proceso electoral 2003, para el periodo legislativo del 2003 al 2006, solamente llegaron 115 mujeres a la Cámara de Diputados, el 23% del total de integrantes de la Cámara, que usted sabe son 500 legisladores. De esos 500 legisladores que en el 2003 integraron la nueva Cámara de Diputados, solamente 115 eran mujeres y representaban el 23%. Nos vamos al siguiente renglón y vemos que en los comicios del 2006, para la legislatura del 2006 al 2009, solamente llegaron 114 mujeres a la Cámara de Diputados y representaron el 22.8% del total de los 500 legisladores que integran la llamada Cámara Baja.
Y podemos dar un paso en el tiempo hasta las elecciones del 2018, que es el renglón de más abajo, en donde vemos que ya para el 2018 llegaron a la Cámara de Diputados 239 mujeres. Ya representaban en ese momento el 47.8% del total de 500 legisladores que integraban la Cámara de Diputados. Ahí ve usted que hay en el 2018, en los comicios donde López Obrador llega a la presidencia de la República, también llegan 239 mujeres diputadas federales contra 261 varones. La diferencia se iba haciendo más corta, 47.8% de mujeres contra 52.2% de los hombres. Y finalmente, fue hasta los comicios del 6 de junio del 2021 que las mujeres lograron la paridad plena en la Cámara de Diputados. Esta situación de la paridad plena, afortunadamente, también se repitió y se reiteró en los recientes comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y vemos primero en la diapositiva número 6 los porcentajes de mujeres y hombres que llegaron a la Cámara de Diputados de la Federación para los comicios intermedios del 2021, para el periodo legislativo del 2021 al 2024. Ahí vemos, fíjese usted, exactito, exactito, llegaron 250 mujeres que representaron el 50% de la Cámara y 250 varones que eran exactamente la otra mitad. Y vemos detalles muy importantes. En ocasiones la gente no se fija en los detalles, pero estos detalles son muy importantes y significativos para darnos una idea de lo que representan los partidos políticos. Vea usted, por ejemplo, en el caso de los comicios del 2021. Para la Cámara de Diputados llegaron 103 mujeres por Morena y 97 hombres. 123 mujeres y 97 hombres. Es decir, Morena postuló y como ganadores o ganaron candidatas postuladas por Morena que representaron el 51.5%. El 51.5% de los candidatos ganadores de Morena en el 2021 fueron mujeres, 103 mujeres, solo contra 97 varones que ganaron, que representaron el 48.5%. Es decir, indudablemente que Morena privilegió las candidaturas de mujeres en los comicios del 2021. En el caso del PAN, los candidatos ganadores estuvieron muy equilibrados. 57 mujeres ganaron diputaciones y 57 varones para una paridad muy completa, muy equilibrada de 50-50. Pero llama la atención los porcentajes de Morena. Morena llega a la Cámara de Diputados con un 51.5% de mujeres contra un 48.5% de hombres. Y si usted observa, es otro partido otro partido que apenitas logra rebasar la mitad de los diputados federales mujeres con respecto a los hombres es el PRI, que llega con 35 mujeres que ganaron diputaciones en el 2021, 35 mujeres por 34 varones. La diferencia es de apenas un varón y el equilibrio de fuerzas representa el 50.7% para los varones, para las mujeres priistas, 50.7% de mujeres priistas contra 49.3% de varones priistas que llegaron a la Cámara de Diputados en el 2021. Y bueno, vemos otros casos, el PRD llegó con 8 mujeres y 7 varones, Movimiento Ciudadano con 13 mujeres y 14 varones, pero evidentemente el caso más representativo es el de Morena, con un 51.5% de mujeres diputadas federales contra un 48.5% de varones diputados federales. Aquí vemos cuáles partidos privilegiaron el respeto a la paridad de género y postularon mujeres en condiciones, en algunos casos, hasta superiores a los de los varones, como fue el caso de Morena en estos comicios del 2021. Pero el dato que rescatamos aquí es el que aparece en la parte inferior. 250 mujeres llegaron a la Cámara de Diputados,
la misma cantidad que varones, 250, con una paridad exacta de 50% por 50% para la legislatura que estuvo en funciones del 2021 al 2024. Pero vemos enseguida, en la diapositiva número 7, los detalles de quienes fueron electos diputados para el periodo 2024-2027, es decir, en los comicios del pasado 2 de junio. Vemos allí también, por ejemplo, en el caso de Morena, que Morena postula a 146 mujeres de Morena, ganan candidaturas en la disputa de las diputaciones federales. 146 mujeres ganan diputaciones federales por 107 varones en el caso de Morena. El porcentaje en favor de las mujeres es del 57.7% contra el 42.3% de los hombres. Otro dato muy ilustrativo de cómo se definieron las candidaturas en Morena, donde se privilegió la postulación de mujeres y en consecuencia con ello, 146 mujeres ganaron diputaciones contra 107 varones que lo lograron en el caso particular de Morena. Y en el caso de otros partidos no sucede lo mismo. Por ejemplo, en el PAN ganaron 33 mujeres por 38 varones. En el PRI, 15 mujeres por 22 hombres. En el Partido Verde ganaron 24 mujeres frente a 38 hombres. En el PT, 19 mujeres llegaron a la Cámara y llegaron también 30 varones. 13 mujeres de Movimiento Ciudadano llegaron a diputadas y 14 varones lo hicieron también por ese mismo partido. Resalta nuevamente lo que habíamos comentado en el caso de la elección del 2021. El partido que privilegia la postulación de mujeres a la Cámara de Diputados Federal es evidentemente el partido Morena, que mandó a la Cámara como candidatas triunfadoras a 146 mujeres contra 107 varones para esta legislatura que está vigente, la que está en funciones del 2024 al 2027. 57.7% de mujeres, 42.3% de hombres en el caso de Morena, y en el total de los legisladores que están en San Lázaro, 251 mujeres contra 259 varones. El porcentaje se carga en favor de las mujeres, que representan en este momento el 50.2% de las legisladoras federales contra el 49.8%. Pero ha sido una batalla larguísima. No pierda usted de vista que el voto se le reconoció a las mujeres en el año de 1953. Estamos hablando de hace 71 años, y después de 71 años, por primera vez, las mujeres dominan en la Cámara de Diputados de la Federación con 251 legisladoras mujeres por 249 varones. Y ya vimos también que quiénes son los que privilegian la postulación de mujeres frente a la postulación de hombres. El caso de Morena es el más ilustrativo. 104 mujeres, vemos la diapositiva número 8. En la diapositiva número 8 vemos, por ejemplo, que 104 mujeres que fueron postuladas candidatas a diputaciones federales de mayoría relativa, o sea, triunfos por mayoría de votos. En el caso de Morena llegaron 104 por esa vía contra 72 de los varones. Es decir, hubo más de 100 mujeres que ganaron de mayoría relativa contra 72 hombres que lo lograron en el caso de Morena. En el caso del PAN, 13 mujeres ganaron de mayoría relativa contra 18 varones que lo lograron por esa vía. Lo mismo en el caso del PRI, 2 mujeres ganaron de mayoría relativa y 9 varones lo hicieron por esa misma vía. Pero nuevamente, el dato resalta de que la mayor cantidad de triunfos de mayoría relativa en diputaciones federales, como lo vemos en la diapositiva 8, en el caso de Morena es significativo porque más candidatas mujeres ganaron de mayoría relativa, 104 contra 72 varones. Y bueno, hubo también, y este dato también es importante, 42 mujeres que ganaron en el caso de Morena por la vía de la representación proporcional,
contra 35 varones que lo hicieron por ese mismo camino. En el caso del PRI, evidentemente, la representación proporcional fueron 20 mujeres y, perdón, en el caso del PRI fueron 13 mujeres por la vía de la representación proporcional y 13 varones. En el caso del PAN, 20 mujeres y 20 varones. Pero, por ejemplo, vemos el caso del Partido Verde. La desproporción es enorme. Solamente, bueno, perdón, en el caso del Partido Verde, nueve mujeres llegaron por la vía de la representación proporcional e igual número de varones. Esto que estamos viendo aquí, en el caso de los candidatos de representación proporcional, es algo que tiene que ver con lo que comentábamos en el principio de esta información, de cómo el Instituto Electoral y las autoridades electorales, a través de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a través de la Ley General de Partidos Políticos, han obligado a los partidos políticos a postular mujeres en condiciones de paridad con los hombres. A eso se debe que en la tabla número 8 de la diapositiva número 8 veamos, por ejemplo, que el PRI postuló y ganaron por la vía de la representación proporcional 13 mujeres y 13 varones, que el Partido Verde por la vía de la representación proporcional llevó 9 mujeres al Congreso y 9 varones. Y así vemos que hay un razonable equilibrio. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano logró que 13 de sus candidatas mujeres de representación proporcional llegaran a la Cámara por 13 varones que lo lograron por la misma vía de la representación proporcional. Pero ponga usted mucho cuidado en este dato. No es una graciosa concesión de los partidos políticos. Si los partidos políticos y sus dirigencias pudieran proponer y registrar más varones por la vía de la representación proporcional, lo harían. El problema es que no lo pueden hacer porque tanto la Constitución como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales le amarran la mano a las dirigencias de los partidos políticos para que no se despachen libremente con las candidaturas de representación proporcional. Y entonces la autoridad electoral mete la mano y le dice, a ver, PRI, no puedes llevar 15 varones por la vía de la representación proporcional y solamente 8 mujeres. Y le acomoda la lista a los partidos políticos de tal manera que haya un equilibrio entre las candidaturas de representación proporcional otorgadas a mujeres y otorgadas a varones. Por eso son muy ilustrativos los casos de partidos como Morena, que por la vía de la representación proporcional llegaron 42 mujeres y solamente 35 varones, y que por la vía de los triunfos de mayoría relativa, Morena llevó al Congreso 104 mujeres por solo 72 hombres. Esto demuestra claramente en los resultados de los comicios del 2024 que el partido Morena privilegia los derechos de las mujeres y la postulación de mujeres a cargos de representación popular en la Cámara de Diputados, hasta donde vamos en la diapositiva número 8. El tramo que recorrieron las mujeres para alcanzar la paridad de género plena en el Senado de la República también fue muy prolongado. Luego de los comicios del 2000, los escaños para las mujeres apenas representaban el 15.63%. Vemos enseguida la diapositiva número 10. En esta diapositiva 10 vemos, por ejemplo, que en la elección de senadores del año 2000 solamente llegaron 20 mujeres a la llamada Cámara Alta, el 15.63%. Y lo más aproximado a la paridad ya ocurrió hasta el año 2018. En las elecciones presidenciales del 2018 llegaron a la Cámara de Senadores 63 mujeres que representaron el 49.22% contra el 50.78% de los hombres. Pero vea usted en esta tabla de la diapositiva 10 el avance enorme entre las elecciones del año 2000 y las elecciones del 2018. Se avanzó de un 15.63% de mujeres senadoras a un 49.22% en la elección del 2018. Y enseguida
Vamos a ver lo que sucedió en los comicios del 2024, 6 años después. Usted sabe que los senadores se eligen por periodos de 6 años. En el caso de los comicios que se realizaron el pasado domingo 2 de junio, ya vemos una paridad absoluta en el Senado de la República. Y esto es algo que nos debe de poner contentos a todos, porque es una muestra de que se va avanzando en el respeto y en la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres. Vemos en esta tabla de la diapositiva número 11, vemos los números muy concretos. 64 mujeres y 64 varones integran el Pleno del Senado de la República, en el cual participan 128 legisladores. Y bueno, usted puede una vez más corroborar cuál es el partido que privilegia más la postulación de mujeres. Otra vez aparece en esta estadística que es irrebatible el caso de Morena. Morena llevó a 33 mujeres al Senado de la República e igual número de varones, 33 mujeres y 33 hombres, parejitos en el Senado de la República. El PAN llevó 11 mujeres y 11 varones, el PRI 7 y 7, el Partido Verde 7 y 7, el Partido del Trabajo 4 mujeres y 2 varones, y Movimiento Ciudadano 2 mujeres y 3 varones. Aquí también es muy importante tomar en consideración una cosa. No es en todos los casos por voluntad de los partidos políticos que equilibran sus candidaturas entre mujeres y varones. No. Recuerde usted que, por ejemplo, hay partidos como Movimiento Ciudadano o como el Partido del Trabajo y el Partido Verde o el mismo PRI que no necesariamente ganan senadurías por el principio de mayoría relativa. Muchos de sus senadores llegan por la vía de la representación proporcional. Son parte de las listas de candidatos, de 32 candidatos que los partidos presentan como candidatos de representación proporcional. Se eligen, usted lo sabe, se eligen 2 senadores de mayoría relativa por cada entidad federativa, es decir, hay 64 senadores de mayoría relativa. Después, los partidos que quedan en segundo lugar tienen derecho a meter un senador de representación proporcional, de primera minoría. Entonces, aparte de esos 64 senadores de mayoría y de esos 32 senadores de primera minoría, hay una lista nacional de 32 senadores donde los dirigentes de los partidos políticos inscriben a sus cuates, a sus amigos, a sus socios, a sus consentidos. Y cuando hacen este registro, el Instituto Nacional Electoral pone cuidado y evita que la lista se cargue en favor de los varones. Entonces, le mete mano el Instituto Nacional Electoral y le dice, a ver, partidito, tú no puedes poner más varones que mujeres en la lista de candidatos a senadores de representación proporcional. Tiene que estar equilibrado uno y uno para que entre igual cantidad de mujeres y varones. A eso se debe en gran medida que haya esta paridad de senadores, 7 mujeres y 7 varones en el caso del PRI, 7 mujeres y 7 varones en el caso del Partido Verde, pero ese equilibrio no es necesariamente una decisión de los partidos. El PAN, 11 mujeres y 11 varones para un total de 22 senadores, pero no es una concesión que hace necesariamente la dirigencia del PAN. Es el Instituto Nacional Electoral el que le acomoda su lista de candidatos senadores pluris para que no se cargue exclusivamente en favor de los varones. Pero lo que rescatamos en esta diapositiva número 11 es el perfecto equilibrio de 64 mujeres por 69 por 64 varones, 64 por 64, 50 por 50 en el Senado de la República, cuyo pleno se integra por 128 legisladores. Al haber establecido la paridad total en nuestra Constitución como un principio que rige nuestra vida democrática, las elecciones en México se convirtieron en un caso paradigmático entre las naciones del continente americano. Esto lo señaló la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien explicó que para llegar a ese punto se ha construido un marco normativo muy robusto.
Al participar el pasado miércoles 13 de noviembre del 2024 en un panel sobre paridad de género, en la segunda reunión regional referida a ese tema, promovida por la Organización de Estados Americanos, Soto Fregoso explicó que México se ha transformado a partir de las reformas constitucionales en materia electoral llevadas a cabo en el 2014 y en el 2019, cuando se implementó la llamada paridad total como un principio que rige la vida democrática del país, aunque advirtió que todavía son muchos los retos que tienen las mujeres cuando acceden a los cargos de elección popular o a cargos de dirección. Aclaró la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral que las sentencias de ese órgano jurisdiccional han establecido que la paridad numérica constituye un piso mínimo para el acceso de las mujeres a cargos públicos, pero que no es un techo, por lo que puede haber más del 50% de mujeres candidatas o de mujeres en cargos públicos, porque es un derecho que les corresponde si tienen las aptitudes y las condiciones para llegar a esas candidaturas y a esos cargos. Y el hecho de que sean mujeres por su condición de género no debe de ser jamás un obstáculo para que tengan el derecho a ser postuladas o a ser designadas. Los avances han sido significativos en todos los campos, pues no hay que perder de vista que en 2023 había 9 mujeres gobernadoras y una jefa de gobierno de la Ciudad de México. El proceso se profundizó en los comicios del 2024, pues este año cerraremos con 12 gobernadoras y una jefa de gobierno en la capital del país. Vemos enseguida en la diapositiva 16 el mapa de cómo estaba el país en el 2023. Había 9 gobernadoras y una jefe de gobierno en la Ciudad de México. Usted ve que en este caso hay allí el señalamiento de que Claudia Sheinbaum Pardo pidió licencia en junio del 2023 para prepararse para participar en la contienda presidencial que finalmente ganó el domingo 2 de junio del 2024. Ese es el elemento relevante, grande, de esta lucha de las mujeres por ocupar cargos públicos y por competir en igualdad de condiciones que los varones en los comicios de cada 3 años. Después de 71 años, Claudia Sheinbaum Pardo llegó a la presidencia de la República, pero en el 2023 solamente teníamos 9 mujeres gobernadoras y una jefa de gobierno, que en este caso era Claudia Sheinbaum. Pero si nos vamos a la diapositiva 17, vea usted el avance impresionante que han tenido las mujeres en la política. A mí me da mucho gusto porque finalmente lo pueden hacer igual o mejor que los varones. Vean ustedes esta lista de la diapositiva número 17. Morena tiene gobernadoras en Estado de México, Veracruz, Baja California, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala, Campeche, Colima y Guerrero. En el caso de Veracruz, usted sabe que Rocío Nale tomará posesión el 1 de diciembre, pero, por ejemplo, Clara Marina Brugada, que relevó a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, tomó posesión el pasado 5 de octubre. Y son 9 mujeres gobernadoras y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el equipo representativo de las mujeres poderosas políticas del partido Morena. Y en la parte inferior vemos las 3 gobernadoras que tiene el PAN, también mujeres. Livia Denise García Muñoz Ledo ganó la gubernatura de Guanajuato el pasado 2 de junio. María Eugenia Campos Galván gobierna Chihuahua desde el 2021 y María Teresa Jiménez Esquivel gobierna en Aguascalientes desde el 2022. Vea usted esa lista impresionante de mujeres poderosas que ya gobiernan 13 de las 32 entidades de la República, un asunto verdaderamente notable. Sin embargo, hay otros campos de la actividad pública en donde es necesario ampliar los espacios para las mujeres. El pasado jueves 7 de noviembre del 2024, al participar en la tercera edición de la Feria del Libro organizado por el Instituto Nacional Electoral, la consejera electoral Daniela Rabel Cuevas explicó que la sociedad, los partidos políticos y las autoridades electorales tienen que analizar nuevas estrategias para que las mujeres lleguen a más cargos en presidencias municipales, para lo cual requieren más apoyo real para el respeto a sus derechos ciudadanos.
Y mire, veamos la diapositiva número 22, porque en esta diapositiva número 22 vemos otro dato muy relevante. Vea usted estos cuadritos. A partir del año de 1980, del censo de población de 1980, desde ese año las mujeres ya son mayoría en este país. 34 millones contra 33 millones de varones en 1980 y 65 millones de mujeres contra 61 millones de varones en el censo más reciente del 2020. Y en la diapositiva 23 vemos otro dato muy ilustrativo. Esta es la lista nominal de electores, la gente que tiene credencial para votar, con corte al jueves 7 de noviembre del 2024. Ahí vemos que el total de personas que pueden votar en México son 98.113.902 personas que ya tienen credencial de elector, pero de ese total, tome nota, el 52.02% son mujeres y el 47.98% son varones, para que nos vayamos dando cuenta con toda claridad quiénes definen las elecciones en este país. La Ley General de Partidos Políticos establece obligaciones imperativas a esas organizaciones de ciudadanos en su artículo 25. ¿Qué dice la ley? Dice que los partidos políticos están obligados a garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Están obligados a garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones. Los partidos políticos están obligados por ley a garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política y deben sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ya tenemos una presidenta de la República, ya tenemos 13 mujeres gobernando entidades federativas del país. Por supuesto que es tiempo de mujeres, pero además es una obligación de la ley amparar los derechos de las mujeres para que puedan, en una leal competencia con los varones, aspirar a cualquier cargo en el servicio público o en la vida privada. Y con eso terminamos hoy puntos y comas. Gracias. Mañana por aquí nos veremos. Mientras tanto, descansen.